Ahora se encuentra ya con nosotros el economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica para Suez, Cañari y Morona Santiago, CREA. Actualmente es activista ambiental, milita en algunas organizaciones, entre ellas el Cabildo por el Agua de Cuenca. Economista Serrano, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante que usted nos cuente cuáles son las expectativas luego de concluido el proceso electoral y prácticamente el escrutinio que ya nos ha arrojado resultados aquí en Cuenca y la provincia de La Suay. Tenemos un alcalde elegido, Cristian Zamora, de la Izquierda Democrática, y un prefecto también elegido ya, que es Juan Cristóbal Lloret, del Movimiento Revolución Ciudadana. Bienvenido. Ana, muchas gracias por la oportunidad de comentar y obviamente de aprender a través de una entrevista por un medio de comunicación tan importante y con profesionales de la calidad suya y del ingeniero Cardoso. Realmente yo estaba pensando luego de la realización de los comicios. Bueno, primero una felicitación a quienes recibieron la autoridad de parte de los electores, el doctor Cristian Zamora y el ingeniero Lloret, Juan Cristóbal Lloret, y esperemos que ellos hagan una muy buena gestión. De hecho, han empezado bien reuniéndose, compartiendo inquietudes, proyectos, ideas. De tal manera que esa reunión entre el prefecto y el alcalde ya hace pensar en que habremos superado esos distanciamientos anteriores. Por cierto, la autoridad recibida de parte de los electores y luego de la realización de los comicios nos lleva a preguntarnos qué van a hacer o qué vamos a hacer con problemas que son permanentes, que vienen desde la formación de la República del Ecuador, del Estado ecuatoriano en 1830. Ya vamos a cumplir 200 años de la fundación del Estado ecuatoriano de la República. Y esos problemas son, pues, por ejemplo, la cuestión de la red vial estatal, el aislamiento vial, la poca inversión que se hace en la red vial estatal de la provincia de La Suay y que afecta de manera tan grave a la actividad económica de La Suay y de Cuenca, Ahora, particularmente a la actividad del turismo. economista, en este aspecto un poco nos preguntamos qué efectivamente puede hacer tanto el prefecto como el alcalde, el nuevo consejo cantonal y la Cámara Provincial, que se constituirá también con los alcaldes de los distintos cantones y presidentes de las juntas parroquiales, cuando esta prácticamente es una deuda del Estado. Hemos podido dialogar con las autoridades locales cuando estuvieron de candidatos, ahora que ya han sido electos, hemos hablado de las inversiones y la gestión que se podría hacer desde estas instituciones, pero lo oportuno frente a este abandono a nivel nacional es precisamente una posición de liderazgo y la posibilidad sobre todo de aunar esfuerzos no solamente entre la alcaldía, la prefectura y quizás las otras alcaldías, sino todos los otros sectores sociales, académicos, el sector productivo, para generar quizás una sola fuerza y exigir lo que en realidad a la SUE le corresponde. Bueno, en el 2005, cuando estuvo de vicepresidente el doctor Alejandro Serrano Aguilar y de prefecto el ingeniero Paul Carrasco, se firmó un convenio de delegación entre el Consejo Provincial y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la operación y el mantenimiento de las carreteras que iban a los cantones orientales de Gualaceo, Chordelec, Sixi y hacia el cantón Paute hasta Chicti. Este convenio funcionó muy bien, operó muy bien desde el año 2005 hasta el año 2012, cuando se lo suprimió. Vea usted, existe un camino que es esta delegación que hace el gobierno central a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a los consejos provinciales. De hecho, esa figura ha funcionado con el Consejo Provincial de Pichincha y con el Consejo Provincial del Guayas. O sea, ese es uno de los caminos que inmediatamente podría pensarse en solicitar la delegación para la operación y mantenimiento de esas carreteras y de otras también, por ejemplo la de Cuenca Molleturo Naranjal o de la Cuenca Girón Pasaje.
Ahora, economista, otra de las inquietudes que nos quedan respecto de este tema es si es que las autoridades locales deberían promover una serie de reformas a la normativa jurídica que determina y establece los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados. Acá hemos venido discutiendo más de una ocasión e incluso lamentándonos de que somos un cantón y una provincia que aportamos de manera importante al erario nacional, pero que prácticamente no regresa menos del 5% de ese aporte hacia la provincia. Incluso en algún momento se llegó a discutir esta idea de avanzar hacia un modelo federalista. ¿Qué opina usted al respecto? Rosana, sí, yo creo que hay que cambiar el manejo de la imagen que tenemos desde acá. Hemos estado presentando una imagen de Cuenca y del Azuay muy optimista, ¿no? Y olvidándonos de los costos enormes que hay detrás de esa imagen optimista. Eso tiene que cambiar. Yo pienso que tanto el alcalde como el prefecto elegido son conscientes de esta realidad. Hay que presentar a nivel nacional las situaciones nuestras y para eso, por ejemplo, convendría potenciar una acción informativa de corresponsabilidad para estar presentes en todos los medios nacionales de una manera articulada, inteligente y pensada y planeada para hacer conocer lo que nos ocurre porque hasta ahora todo el mundo nos echa loas, dicen que somos la ciudad con el per cápita industrial más alto, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que los méritos económicos de Azuay y de Cuenca son tales básicamente por el sacrificio de las personas que han emigrado, principalmente a Estados Unidos. Para el año pasado, por ejemplo, el 2021, hace 2 años, el monto de dinero enviado desde Estados Unidos, principalmente hacia Cuenca, fue de casi 700 millones de dólares. Eso es lo que crea una demanda y crea el dinamismo económico. Entonces, eso hace que haya como una actitud demasiado optimista o positiva. Y el gobierno central, pues, se queda tranquilo porque sabe que no hay esta presencia en medios nacionales, televisivos, escritos, etcétera. Esta situación no se ha solucionado a través de las redes sociales. Entonces, debe haber, en primer lugar, una presentación de la imagen real de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca. Vea usted, ahora mismo hay datos, cifras sobre el ausentismo Votos nulos. la mayoría de población más femenina sobre la masculina en la provincia de La Suay. Hay más o menos como 30 o 40 mil, creo, más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Por qué se da el ausentismo? El ausentismo no es porque no quiero ir a votar, sino probablemente porque muchas personas han emigrado desde acá. Entonces hay que modificar el manejo de esa imagen. ¿Acaso crear una agencia de comunicación, una agencia de prensa regional o una acción concertada del sector público y privado para hacer presencia en los medios y contar la verdad? Porque los burócratas del centralismo están muy felices pensando que nosotros arreglamos los problemas por nuestra cuenta y dicen ellos ya tienen suficiente ingreso y todo lo demás, no necesitan nada. Y eso no es así. Ahora, economista, otro de los temas muy, muy sensibles acá en la provincia de La Suay, que lo hemos abordado en varias ocasiones con usted, es el tema de la minería. Hemos conocido la posición del actual alcalde cuando ha sido concejal respecto de estos temas, pero también conocimos la posición, por ejemplo, del actual prefecto, mejor dicho, del prefecto elegido, Juan Cristóbal Lloret, cuando estaba en la gobernación de La Suay. No olvidamos de ese acompañamiento al ex vicepresidente de la República cuando se inauguró en Río Blanco ya la explotación minera. Hemos dialogado con él, hemos consultado precisamente sobre esta situación. Él ha insistido que definitivamente defenderá el agua y que no permitirá ninguna circunstancia que pueda poner en riesgo este líquido vital y a través de ello la salud y la vida de los cuencanos, de las cuencanas, de los azuayos. ¿Qué opina usted? ¿Cómo visualiza de aquí a corto, mediano y largo plazo este tema, que es tan sensible, sobre todo cuando tenemos una política estatal radical sobre avanzar con la minería a toda costa? Licenciada, es un problema de vida o muerte, así de simple. Por ejemplo, si se llegara a dar la explotación minera en el proyecto Loma Larga, Quimsacocha, ahí quedarían más de 100.000 toneladas de arsénico en lo que denominan una relavera, que es una especie de lugar a donde van los escombros, una especie de escombrera, así de simple.
Y esta información está sacada del estudio de factibilidad que ellos han presentado en la Bolsa de Valores de Toronto. De tal manera, pues, que nosotros los cuencanos no podemos tolerar que se nos deje 100.000 toneladas de arsénico en nuestras montañas. Y esto es el caso de un solo proyecto, de una sola explotación minera. Pero el gobierno central ha otorgado 47.000 hectáreas en concesiones. Entonces, prácticamente esto no admite ninguna discusión. Los cuencanos ya dijimos en la consulta popular que no. Y aquí conviene hacer recuento o recordar que quien estuvo en la Comisión de Ambiente fue el doctor Cristian Zamora. Él es el que dio paso a que colectivos ciudadanos como el Cabildo por el Agua de Cuenca nos acercáramos para pedir que atienda esta petición de que sea la Municipalidad de Cuenca la que solicite la realización de la consulta electoral, petición que fue acogida por los demás concejales y por el señor alcalde en una sesión muy larga. Entiendo por otra parte que el ingeniero Lloret tiene también plena conciencia de esto. Yo pienso que ellos, igual que muchos otros nuevos líderes de la denominada Revolución Ciudadana, han madurado lo suficiente como para alejarse de las imposiciones del gran tirano o del gran líder tiránico. De tal manera que ellos ya son personas con madurez cívica y ellos conocen, han sido informados. Penosamente, hasta antes de que hubiese esta divulgación de los riesgos de la minería metálica en las fuentes de agua, que inicialmente y con mucho fundamento fue presentado por el ingeniero Galo Ordóñez al directorio de Etapa, no había mucha información, pero poco a poco hemos ido acumulando información. Entonces, imagínese usted lo que son 100.000 toneladas de arsénico, así como usted me está escuchando, 100.000 toneladas de arsénico en la Relavera o Escombrera, en Loma Larga, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, que con un sismo o por acción de lluvia, de pluviosidad intensa, podría romper el dique y todo eso precipitarse por el río Irquis, por el río Yanuncay y llegar hasta Cuenca. Así de simple. Esto fue presentado por el ingeniero Emmerman, un ingeniero geólogo. De tal manera que nosotros tenemos plena seguridad de que tanto el ingeniero Lloret cuanto el doctor Zamora simplemente no permitirán que esto se realice. Pero esto también hay que divulgar, porque lamentablemente a nivel del país no se conoce esto en detalle. Esa es otra acción perniciosa de los mineros, de no divulgar claramente, porque no solo se afectaría a Azuay, sino toda la vertiente que va hacia el Pacífico, es decir, todo lo que es la parroquia de Molleturo, todo lo que es la parte en donde está Tenguel, está Balao, etc. Si hay este rato contaminación fuerte por la actividad minera en Ponce Enríquez, imaginémonos la destrucción de los manglares de Churute, del Golfo de Guayaquil. Ahora estaba leyendo que había una devolución de cangrejos. Toda esa zona del Golfo de Guayaquil se contaminaría. Y aún toda la explotación minera en las partes altas de la cordillera, de donde fluyen los ríos hacia la costa. Esto no se ha divulgado. Es decir, hay una trampa de los burócratas corruptos centralistas que se quedaron con el dinero. Uno de ellos, que ya sabemos, el ingeniero Javier Vera, que estuvo ahí metido haciendo entrega de concesiones de manera tramposa. Ahora con esto, bueno, tengo ya casi que ir cerrando este diálogo. Ya para despedirnos, algún comentario adicional sobre estas expectativas para Cuenca y para la provincia de la Azuay frente a estas nuevas autoridades que ya asumirán en el mes de mayo las funciones. Debe haber un acercamiento, como ya lo han hecho tanto el prefecto como el alcalde, no solamente entre ellos, sino invitar a todas las otras instituciones locales e inclusive asambleístas por el Azuay. Es decir, los asambleístas por el Azuay, que son 5, no pueden estar alejados de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Hay una serie de cuestiones pendientes, por ejemplo, el mismo estudio de la terminación del estudio de la vía a 4 carriles hacia los cantones orientales, la revisión del estudio hecho para el nuevo acceso sur, etcétera. Estudios y obras que fueron totalmente dejados de lado por el anterior ministro, que lamentablemente, siendo azuayo y cuencano, no hizo absolutamente nada por el desarrollo de la vialidad y el mejoramiento de la red vial estatal de Cuenca y de la Azuay. Ahora mismo hay un problema grave. Resulta que el gobierno central va a ampliar a 4 carriles la troncal de la costa, que viene desde Santo Domingo y va hacia Huaquillas. ¿Cómo nos vamos a beneficiar nosotros si no tenemos ninguna vía de acceso confiable? Ahora, en estos días se escuchó una declaración del representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ingeniero
de la Coordinación 6 que decía que no va a haber paso por el Cajas, en el kilómetro 49. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Cuenca se aísla todas las perspectivas que habían para una actividad turística y para ingresos por la actividad turística quedan truncados? Es decir, que estuvieron mal hechos los estudios. Inicialmente se calcularon que se iban a remover 200.000 metros cúbicos y ahora se habla de cerca de 400.000 metros cúbicos. ¿Será esta la realidad o cuál será? ¿Se repetirá lo que tenemos acá en el Ingamullo, en el camino de Gualaceo a Limón? De tal manera, pues, que hago estos comentarios y presento esta información acudiendo a cifras, mi estimada Rosana, y siempre a las órdenes para contribuir tratando de encontrar soluciones a los problemas nuestros. Gracias. Muchísimas gracias, economista. Siempre es un gusto aprovechar nosotros de su conocimiento. Ha sido el economista Enrique Serrano, activista ambiental, integrante del Cabildo por el Agua de Cuenca.